Hola, soy The Mind Coach. Para esta temporada te traigo más invitados, más historias, más técnicas y más información que agregue valor a tu vida. Acompáñame, esto va a estar increíble. Si dijera que estoy emocionado, la verdad es que se quedaría corto. Tengo de invitada a Marianne Huth, científica, emprendedora, empresaria, aceleradora de empresas, líder femenina. Yo creo que si pudiéramos hablar de la personificación del ser polímata, sos un gran ejemplo. ¡Wow! Uf, qué dosis de humildad de entrada a esta conversación. Me siento muy halagada por esas palabras que dijiste y estoy en el presente batallando un poquito con mi síndrome del impostor también. Que ataca a todo el mundo. En especial cuando hacen presentaciones así, empiezo a contarme la historia de que espero poder medir o dar la talla y poder aportarte algo valioso. Yo sé que va a ser así. Es increíble porque yo me acuerdo cuando mi hermana me mandó tu Facebook page y me dijo, usted tiene que conocer a esta mae. Y yo me meto y fue una científica, neurocientífica costarricense. Y la gente que me conoce puede saber, y la gente que ha escuchado los podcasts anteriores también se puede dar cuenta de lo entusiasta que soy con respecto a las neurociencias, porque yo creo que a partir de la conciencia que tengamos los seres humanos con respecto a cómo funciona el cerebro, empiezan a romperse muchos límites y muchos paradigmas. Es muy poderoso compartir la biología detrás de muchas cosas. Yo creo que la ciencia hace eso, tiene un poder de transformación, ¿verdad? Y hay tanta confianza en la ciencia desde algunos lugares, ¿verdad? Que habilitan, aunque si bien es cierto también, ¿verdad? Se ha generado una desconfianza en la ciencia alrededor de otros temas como por ejemplo el cambio climático, ¿verdad? Que en este momento más bien la ciencia es la que está gritando, confíen en nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces me parece demasiado importante de un lado demostrar lo que es, o sea, lo que puede hacer la ciencia para visibilizar también a dónde debemos nosotros también de ponerle más atención a la ciencia. Totalmente. Y cómo esto nos va beneficiando, ¿verdad? Cuando le prestamos real atención. Son datos, al final de cuentas. Sí. Son, digamos que por mucho tiempo, verdades en las que todos, por lo menos, tenemos un consenso que estamos dispuestos a aceptar. ¿Verdad? O sea, cierta validez de parte del entorno o de la academia, porque son los generadores de conocimiento por excelencia. Generar conocimiento de una manera, con un método científico por mucho tiempo, pues ha sido la ley, ¿verdad? Hasta la ley de gravedad, o sea, todo se ha definido de cierta manera con un método científico. Pero vieras que incluso yo creo que hoy más que nunca la ciencia es un habilitador importantísimo, pero por lo menos en mi experiencia personal, yo también me abrí a aceptar cosas no tan comprobables, ¿verdad? O no tan racionales, de cierta manera, y me ha traído mucha plenitud de eso también. Eso está súper interesante. Y vamos a llegar ahí. Me encantaría saber, primero, porque me habías contado, o sea, una niña de 7 años ya tenía la disposición a querer ayudar, a querer curar, a querer ayudar a los demás. Cuando me contaste la historia de que andabas de paseo y con 7 años ya estabas queriendo curar una herida. De acuerdo, andábamos en las piedras de la playa, o sea, como que al final de la playa hay unas piedras y alguien se había parado como en un coral y le salió sangre y yo andaba descalza, pero corrí a traer una curita y en vez de llevarme a la persona, fui a la casa a traer una curita y me volví a las piedras a ver la curita. No sé, eso es como lo que uno a los 7 años piensa, ¿verdad? Que
que es atender, Total. o salvar, o curar, o ayudar, ¿verdad? Pero me acuerdo de eso muy, muy vívidamente y es una historia que no siempre cuento, pero que con vos me salió muy orgánicamente contarte, no sé. Y fue tan relevante que a mí se me grabó, o sea, Ajá, lo contaste sí. de manera muy emocional. Y eso me dice mucho de cuál es tu llamado. Hay conexión siempre con el niño interno. ¿Cómo esa niña pasa a la neurociencia? Wow, sí, preguntas de podcast. Preguntas de podcast. Ajá, preguntas de podcast. Bueno, en el momento yo no creo que haya tenido suficiente claridad. Ujú. En retrospectiva, todo es un poquito más, tiene más sentido, pero yo creo que yo siempre me sentí como confundida, un poco. Me sentía confundida porque una parte mía no entendía por qué yo me sentía como yo me sentía. Y confusión es lo que más nace, es como, ¿por qué esto sí, por qué eso no? O ¿por qué me regañan por esto, verdad? Que está mal y por esto no. Entonces yo creo que era como que la falta de explicación como niña. Yo era muy, muy curiosa, y eso me hace pensar un montón como en ahorita, ¿verdad? Y la relación que tienen los adultos con los niños. O sea, ¿cuánto realmente nosotros nos tomamos el tiempo de explicarle a un niño, a un joven creciendo, por qué? Y eso en realidad apela al hecho de que yo creo que los adultos tampoco sabemos por qué hacemos muchas cosas. Claro. ¿Verdad? O sea, hay tantas cosas que hacemos como en la corriente, que algunas cosas son porque sí. Y más bien los niños se vuelven casi como maestros de uno cuando le hacen esas preguntas. Así deberíamos de verlos. O sea, es como si él me pregunta por qué aprovechar yo este momento, o ella me pregunta por qué el niño o la niña, por qué, ok, yo reflexionar por qué. Y me parece ahorita viéndolo de esa manera como un regalo muy bonito de parte de la niñez. Totalmente. Pero así, yo creo que el sentimiento predominante era como mucha confusión y no entendiendo por qué yo tenía tanta combinación de emociones. Como que por un lado siempre me he considerado una persona muy sensible y muy, muy emocional, pero también tenía muchas etiquetas puestas, como que ella es inteligente o fuerte o independiente. Sí, así como que tal vez muchas etiquetas que incluso, si bien venían de un lugar de mucho amor y de empoderamiento en cierta dirección, etiquetas así como que sos súper independiente, sos súper fuerte, sos súper inteligente, a veces causan que a uno le cueste mucho pedir ayuda también, o Claro. no hacer las cosas, para no hacer las cosas tan sola. Y entonces como eso, yo creo que es esa misma, o sea, de chiquitita en el mismo dilema siempre, entre como que lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿verdad? Recurrentemente me escucho contando historias de conexión mente-corazón yo, en una dualidad casi, que en el transcurso de los años más bien he intentado conciliar cada vez más. Claro. Y entonces entras en un mundo que apela totalmente a lo racional. O sea, creo que tal vez nunca le di mi mundo emocional, siempre enredó mucho mi mundo racional, porque no lograba como empatarlos. Y estudiar neurociencias para mí de cierta manera era como una manera de entenderme, yo creo. Interesantísimo. Un anhelo de entenderme a mí misma en primer lugar. Como debe de ser. Por ahí inicia todo. Ah, pero hay un truco. Porque yo creo que, o sea, la palabra entenderme no solamente habla de un proceso muy, muy mental que no siempre tiene respuestas,
no debería de tenerlas tampoco. Pero que al final, ¿verdad? También es como lo que le llaman un catch-22, o sea, es perseguir algo que en realidad es infinito. Ajá. El conocerse, el entenderse, ¿verdad? Sí, porque estamos constantemente evolucionando, entonces incluso como que, ¿verdad? La meta de llegar a entenderme como si fuera algo finito y una, ¿verdad? No sé, el final de una carrera, de un maratón, ¿verdad? Hasta que uno se da cuenta que conforme uno más se va acercando a la ilusión de llegar a la meta, más se te va alejando, ¿verdad? Claro. Como el Aleph. Es una condición realmente de nuestra existencia como humanos, porque si fuéramos capaces de alcanzar ese sentido de la vida, ese entendimiento total del ser, ¿cuál sería el sentido de la vida? Bueno, ese es un poco... O sea, hay una respuesta que nosotros decimos, ¿verdad? Que es al final el camino es la meta. Pero vivir eso no es tan fácil como a veces lo pintamos, ¿verdad? Porque implica sostenerse en el presente en momentos muy incómodos, que son oportunidades de aprendizaje, pero muchas veces también implican un duelo o dolor, ¿verdad? Soltar algo, sostenerme en un espacio vulnerable. Pero entonces sí, creo que estudié neurociencias de cierta manera apegada a esta vocación, ¿verdad? Muy hipocrática, apelando a la salud, ¿verdad? Del ser humano, que siempre ha sido algo que me ha llenado y me ha atraído mucho, pero también desde un lugar de comportamiento, ¿verdad? Y mucha intriga por una búsqueda de respuestas a preguntas que nacían dentro de mí. Claro, y ese constante roce que había entre la razón y la emoción. Exacto. Cuando llegaste a neurociencias, bueno, pasaron muchas cosas, me imagino. ¿Cuál fue esta lección, ese primer entendimiento que vos dijiste, ok, esto es relevante para mí? Hay tantas cosas que quiero responder a esa pregunta. Me encanta. Aparte de que es fascinante entender la anatomía del cerebro, porque es un órgano tan complejo y tan místico, ¿verdad? Es demasiado sexy el cerebro. ¿Verdad? Una muy... No, es cierto, yo estoy de acuerdo. Y el que diga lo contrario, que venga aquí y hablamos. Sí, exacto, aquí lo invitamos. Sí. Es demasiado sexy, es demasiado lindo, es demasiado atractivo, es demasiado místico. Hay tanto que no conocemos porque está tan difícil de accesar y las funciones que emergen de un órgano que parece nada más algo físico y que tiene una función mecánica, en realidad es increíble, ¿verdad? O sea, y desde un punto de vista cartesiano, o sea, mente-cerebro, ¿cómo existen, ¿verdad? ¿Qué emerge de la función del cerebro como algo que no desaparece con el cerebro? Es decir, si yo dejo de vivir en este plano físico, mi cerebro sigue ahí. Uh-huh. ¿Cierto? Y ya, bueno, mejor dicho, yo puedo estar, mi cerebro puede dejar de funcionar y yo puedo seguir viva con el corazón. Eso, para mí, me parece algo increíble. O sea, yo puedo estar en un coma, pero mi cuerpo sigue vivo. Ajá. ¿Qué sucede, verdad? O sea, ¿qué sucederá en esas personas en las que se levantan del coma? O sea, ¿qué pasó en ese momento, verdad?
El cerebro es demasiado maravilloso y lleva a cabo demasiadas funciones básicas de supervivencia, pero también demasiados pensamientos que son resultados de una capacidad cognitiva que solo algunos seres vivos tienen. O sea, el cerebro que nosotros tenemos en gran parte, hay muchas estructuras conservadas en muchos tipos de animales, pero no todos tienen lo que nosotros llamamos inteligencia. Uh-huh. O esta, digamos, la capacidad cognitiva de la que nosotros interpretamos como inteligencia en gran parte, ¿verdad? Incluso la autoconciencia. Es decir, yo veo algo en el espejo y sé que eso soy yo. Que a veces no les pasa a los perritos, por eso es que ladran a los espejos. Total. No saben que son ellos. Y eso que nosotros consideramos los perros ser entes muy inteligentes. Pero la capacidad de self-awareness es lo que yo creo que es lo que nos distingue y lo que nos atribuye cierta responsabilidad como seres humanos. Y la primera clase que yo tuve era una clase que era una electiva que hablaba de decisiones que la gente tomaba alrededor de suplementos. O sea, como que muchas personas decidían tomar suplementos en vez de obtener esos nutrientes a partir de la comida. Por más que yo le dijera que si come zanahoria va a tener los mismos nutrientes, nosotros preferimos, el ciudadano de hoy prefiere tomarse una pastilla. Porque es más fácil, ¿cierto? Bueno, esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? No hay una respuesta, es por qué teniendo esta opción natural, conectada con la naturaleza, que se siente familiar, uh-huh, decidimos el atajo, nos vamos por el atajo. Y no sé si la clase estaba diseñada para ser tan profunda, pero a mí me hizo cuestionar mucho eso, o sea, la manera en la que nosotros tomamos decisiones como seres humanos. Es algo muy relevante, sobre todo hoy en día. O sea, desde el punto de vista en que ahorita lo que está llegando a mi cabeza es la famosa gratificación inmediata, que está siendo promovida y premiada por la tecnología. Que si bien es cierto, la tecnología es un gran aliado porque puede potenciar nuestra capacidad de inteligencia, nuestras capacidades cognitivas, también puede ir en detrimento de ellas. ¿Te referís específicamente a lo rápido que nosotros queremos ver los resultados de una interacción con algo? Total. Esa es la inclinación natural. Ajá. Y está siendo premiada, ese es el punto. Casi que estamos como tratando de competir con el tiempo. ¿Verdad? Uh-huh. Y se nos olvida vivir. O tal vez, no sé si alimenta un hambre, pero con poca nutrición también. Como cuando uno come por comer, o ¿entendés ese dicho? Como comer por comer, uh-huh, o sea, comer, pero no nutrirte, o sea, tomar decisiones, claro, de lo que vos comes, pero por una necesidad de satisfacer un hambre en el momento. Entonces no solamente comes muy rápido y no le das chance a tu sistema a mandar el mensaje de que ya estás satisfecho, ¿verdad? Pero también consumir, no sé, cosas no nutritivas, ¿verdad? Alimentarnos de cosas que no nos están realmente haciendo o trayendo bienestar. Y soy full también culpable de eso, yo también, ¿verdad? O sea, seguimos siendo seres humanos. Sí, y continúo tratando de navegar espacios de mucha vulnerabilidad y de soledad en esa disyuntiva. Cuando estoy sola, qué bueno prender la tele o ver Netflix, pero también no sería bueno quedarme un ratito sintiéndome sola también. Uy. Ahorita. No que Netflix no sea súper nutritivo, depende de lo que cada quien vea, hay ¿verdad? Que escoger. Hay que escoger. Lo que yo veo en Netflix.
A Yo veces creo es que- puro entretenimiento. Y está bien eso Sí, también. sí. Yo creo que la clave está en intención. No hacerlo solamente por llenar el vacío, como vos dijiste, haciendo la analogía, comer por comer, sino hacerlo por nutrirte. O sea, si vos vas a decidir que este es el espacio que yo tengo para entretenerme, todo bien. Pero se me vino a la mente una frase de Blaise Pascal, que lo que dice es que la mayoría de problemas que tiene el ser humano se deben a su incapacidad de sentarse solo en un cuarto y en silencio. Porque si nosotros no creamos esos espacios, entonces no vamos a aprovechar nuestras capacidades cognitivas de reflexionar y crear. Y entonces empezamos a llenar esos vacíos con lo que sea, y literalmente lo que sea. Ideas ajenas incluso, Ideas ajenas. ¿verdad? En vez de uno tratar de permitirle a la autenticidad que surja y que florezca con creatividad, con, ¿verdad?, originalidad. Totalmente. Estamos demasiado apresurados por crear también. Sí, yo creo que tener ese equilibrio de estar presente y ser consciente de que somos capaces de alcanzar eso a partir de estar presentes es una de las claves. Sí. Vos sabes que en realidad yo cuando empecé a estudiar neurociencias me fui mucho más por el lado biológico que de comportamiento. De hecho, o sea, aún a nosotros nos forman con un componente de neuropsicología y uno que es más neurobiología, y yo siempre me fui más por el lado biológico. De hecho, siempre me sentí más cómoda entendiendo métricas más concretas, tal vez más matemáticas, más científicas, mientras que, por ejemplo, definir variables en un estudio neuropsicológico o neuropsiquiátrico siempre era un poquito más ambiguo, había mucha más interpretación. Entonces siempre me sentí un poquito más, o sea, siempre me sentí más cómoda con la neurobiología. Y rescatar este lado de la neurociencia me vino más recientemente. No fue siempre que navegué en ese espacio. De hecho, la mayoría de mi carrera la hice en la neurobiología, estudiando genética y biología molecular en el contexto de tumores cerebrales. Pero en los últimos 2-3 años he vuelto a recuperar un poco esa parte que para mí va muy ligada de otra disciplina que estudié de la mano de la neurociencia y de la filosofía asiática. Y por mucho tiempo la neuropsicología yo le he navegado de la mano de eso, pero casi como en un espacio muy privado. Y en los últimos 2-3 años la vida me ha puesto unos retos bastante imprevistos que han requerido una dosis importante de valentía de mi parte y de autoaceptación, también de comprensión del juego social en el que navegamos. Y crecí mucho a partir de alguno de esos retos y creo que también como una manera de buscar herramientas para lidiar con ese momento tan incómodo y tan difícil fue, ¿verdad?, donde yo me acordé que tengo este conocimiento o esta sabiduría interna de cierta manera, ¿verdad? Y que este sería un buen momento para volver a accesar eso. Y de repente puedo ver todos esos retos con gratitud, ¿verdad? Porque me conectaron con esto que se siente tan nutritivo. Claro, claro. Y ahí es donde me encanta que hayas llegado, porque, ok, neurociencias y sobre todo porque te sentiste más identificado con la parte neurobiológica. Y hoy tenés un proyecto que se llama el Laboratorio de la Transformación. Sí, el Laboratorio de Transformación. Es el primer producto realmente integral que sale de mí. Creo, ¿verdad? No es que esté satanizando los de antes, pero este realmente está súper permeado y navega como la trifecta de cosas o de temas que hoy
o en el transcurso de mi vida siento que he navegado. Una de esas es la ciencia, que es un poquito amplio porque, ¿verdad?, dentro de la ciencia están las ciencias del cerebro y el cáncer, ¿verdad?, la investigación de cáncer y la investigación neurocientífica, que es el campo donde me moví. Por otro lado está la parte como más emprendedora mía, ¿verdad?, como esa parte mía que tiene como mucha energía para crear algo y identificar un diamante en bruto y querer empujarlo hacia adelante y crecerlo, pero entendiendo muy bien los componentes que tienen que moverse alrededor para que eso surja, ¿verdad? Específicamente los componentes económicos y de estructura. Entonces es como la parte de negocios, ¿verdad? Que ahorita también estoy haciéndolo desde un lugar muy fuera de mi zona de confort, pero también muy lindo, que es encontrar buenas sinergias entre emprendedores e inversionistas para potenciar proyectos de base científica y tecnológica o de impacto en la región. Y luego esta otra parte que yo le llamo liderazgo o desarrollo personal, y es agarrar toda este cuestionamiento del ser que ha sido parte, ¿verdad?, de mi vida entera de cierta manera, y que viendo para atrás desde muy chiquita lo empiezo a ver manifestarse, que ha de alguna manera indagado y se ha expuesto empíricamente a tal vez como medicinas para el alma de diferentes índoles, ¿verdad? Algunos son, por ejemplo, yoga, o meditación vipassana, o incluso religión. Religión, después comunicación no violenta, no sé, desarrollo personal, ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Psicoanálisis, eso, ¿verdad? Autoconciencia, self-awareness. Estos otros temas que también me intrigan y que para mí no están no están tan separados de las otras cosas, ¿verdad? Porque lo puedo ver desde el lugar de neuropsicología, pero también entiendo cómo esta conciencia afecta la manera en la que nosotros hacemos negocios hoy en día, y extrapolar eso a una visión de sostenibilidad integral y en negocios regenerativos tiene mucho sentido también. De hecho, por eso es que ahorita lo que yo estoy haciendo es inversión de impacto. Es la pregunta es cómo hacemos para potenciar negocios que estén más conectados y más conscientes ambiental, social y económicamente, ¿verdad? Entonces, como que trabajar la conciencia no solo del lado científico potenciado por la ciencia, pero también para que tenga un impacto positivo en la sociedad. Y eso está increíble. Definitivamente así es como tendríamos también negocios más humanos. Sí. No creas, ese pulso no es tan fácil de echarse. Es ir en contra de los paradigmas. Un poquitito, sí, de fijo. De fijo es ir en contra de un paradigma. Y eso ha sido algo como que también he tenido que hacer las paces con ser disruptora. Y todo lo que implica eso a nivel de costo. Claro. Costo y ganancia, ¿verdad? Por un lado me siento navegando mucho en propósito y lo que se siente como una verdad innegable, pero retar el status quo también tiene precio. También tiene costo realmente, sí. No tanto precio es lo que decimos, pero realmente lo que implica es costo, o sea, sí, no va a pasar desapercibido eso. Sí, la ventaja es que ser disruptivo es cool. Buenísimo, ya está, no necesito nada más. Eso es todo. Ajá. Y unos cuantos otros locos que piensen igual. Sí, totalmente, que se unan a la causa. Nani, ¿cuáles son, 3 joyas que vos le podrías regalar a alguien con el conocimiento que vos tenés hoy? Que vos digas, si usted se lleva estas 3 joyas, usted va a cambiar su perspectiva.
bueno, entendiendo que es diferente para cada quien, Total. ¿verdad? Pero es la invitación, o sea, es casi como a esa persona lo que le quiero decir es, déjeme invitarlo a espacios de crecimiento. O sea, como que permítame invitarlo a estos espacios de crecimiento, o te invito a que entres en lo desconocido, ¿verdad? A todas aquellas cosas en las que tenés un prejuicio, entrales de frente y observarlos. ¿Cuál es el prejuicio para cada quien? Claro, la etiqueta, el límite. O sea, a donde sea que vos veas poniéndole una etiqueta a algo, a alguien, ahí hay una joya. Entonces, siga por ahí, ¿verdad? Porque normalmente ponemos etiquetas como poner una curita. Claro. Y lo que la curita está tapando es una herida. Eso es fuerte y es cierto. Totalmente. Esa es la primera. Esa es la primera, llevas una, no se me ha ido. Ok, la segunda. La segunda sería... Siento que tiene que ver con miedo, ¿verdad? Porque cuando yo pienso en joyas, siempre pienso como en algo que normalmente requiere una dosis de esfuerzo para llegar, ¿verdad? Que no está ahí tan accesible. Incluso las joyas producidas son caras, ¿verdad? No es algo que es fácil de obtener. Una joya no es algo que es fácil de obtener. No significa tampoco ir en un camino, ¿verdad?, poco saludable. Totalmente. Pero en entendimiento que las joyas son cosas que normalmente vienen con muchos obstáculos para alcanzar. Y esto puede sonar más cliché, pero es como siga. Sí, es más un mensaje como de resiliencia el que quiero dar en ese aspecto, o sea, sí. Ante el miedo, siga. Sí. Cuando hay miedo, siga. Con miedo, pero siga. Ajá. Está bien tener miedo. Sí, está pero bien siga. tener miedo, pero siga. Muy bien. Ok. Y este último que quiere surgir es de bondad. De bondad y de benevolencia. Busque una manera de sentirse útil para alguien más. Eso es, bueno, a mí me llena de propósito y hasta creo que le devuelve la vida hasta la persona menos motivada. Total. Totalmente, eso es cierto. Somos seres fundamentalmente sociales. Y serviciales, o sea. Y serviciales, sí. Normalmente, y esto es algo totalmente a partir de observación, ¿verdad? No es nada comprobado, pero lo que he aprendido hasta ahora es que una vez que una persona encuentra algo que le hace bien, lo quiere compartir. Naturalmente. Y es lo que vos decís. O sea, hasta en el peor de los escenarios, si una persona logra conectarse con esa necesidad de compartir esa bondad, ya su vida tiene un significado. Es que lograr servir o ser útil para alguien más y se siente tan lindo realmente. Y es, o sea, a todo el mundo que no lo ha probado lo tiene que probar. Ayúdele a alguien en algún momento. Se siente como natural. Se ¿verdad? siente natural y estar ahí para alguien que lo necesita.
y aquí como que siento que hay un comentario que quieren hacer y es, digamos, alrededor incluso del estilo de ser un ciudadano en este planeta, que hoy tenemos tanta necesidad de conciencia con el medio ambiente, digamos, con, no sé, qué hacemos con la tecnología que botamos, con los cepillos de dientes, con las bolsas que consumimos, con el plástico que consumimos, que si dejamos el tubo abierto o no dejamos el tubo abierto, de que si comemos carne o no comemos carne. Al final, lo que importa es que, o sea, está bien ser imperfecto en eso también. Si lo que vos estás haciendo como tu esfuerzo, y ojo que no es una aceptación de lo mediocre tampoco, pero es como que si para vos lo que se siente más posible es hacer una de estas cosas y la haces religiosamente y la haces siempre y después querés dar un pasito más e ir poco a poco, eso también es dar, ¿verdad? Para las personas que tal vez no tienen una vocación tan como de relacionarse con otra persona como tal, o sea, hay una manera de conectar y de regalarle a la humanidad con conciencia también, porque la conciencia se multiplica, es exponencial. Totalmente. Lo que sea que yo hago con esta intención y en presencia va a tener un efecto, ojalá, multiplicador. Entonces también con la gente que se siente como más conectada con esa necesidad de compartir y de entregar y de benevolencia para con el planeta también se vale, ¿verdad? Siempre y cuando seamos muy empáticos con la transición. Y voy a tomar eso. ¿Qué es la empatía para vos? He tenido varias definiciones que se me han presentado como empatía. Y voy a tratar de hacer como una mezcla de esas. Súper. Porque en realidad la definición de términos no la siento tan necesaria recientemente en mi vida. Más que lo vivo, ¿verdad? Ya claro. No tanto desde acá, sino como desde aquí. O sea, sé más lo que se siente empatía que lo que puedo decir que es, ¿verdad? Podía en palabras. Ajá. Ah, bandido. La empatía se siente como sostener un sentimiento que está vivo en este momento, ya sea conmigo mismo o con otra persona. Wow. Y a partir de la empatía, entonces, ofrecer bondad. Es que si yo practico empatía con vos, lo que yo quiero es poder sostenerme en ese espacio a donde, o sea, poder sostener un sentimiento o una necesidad que está viva para vos en ese momento. Entonces, con otras personas se siente como acompañamiento. Y en realidad con uno mismo también. Yo también puedo elegir acompañarme a mí mismo en ese espacio. Me encanta ese concepto porque normalmente se habla de la empatía hacia los demás. Empatía conmigo mismo. Wow. Eso cambia el juego. Sí, eso lo aprendí este año. La capacidad de darme empatía. Porque siempre he sido muy exigente conmigo misma. Y entonces, practicar empatía conmigo misma para mí es más difícil. Casi que practicarlo con otros, aunque es irónico porque en realidad mi capacidad de dar empatía en gran parte se ve reflejada por mi capacidad de practicar empatía para conmigo misma. Es decir, si yo puedo reconocer y sostenerme en un espacio, en un sentimiento, sea bonito o no tan bonito de sentir, entre más yo practique eso internamente, mejor voy a ser acompañando al otro en esa misma experiencia. Es muy difícil guiar a alguien a hacer algo que vos nunca has hecho. Total. ¿Verdad? Es muy difícil. Empatía no es necesariamente consolar, pero uso ese ejemplo. O sea, cuando vos estás consolando a alguien,
muchas veces tendemos a decir como que todo va a estar bien o lo trata uno de distraer de ese momento Ajá. incómodo. O incluso a veces minimizarlo, como, pero pudo haber sido peor, ¿verdad? Claro. O el clásico, uy, a mí me pasó el año pasado, ¿verdad? Sí. Que esas cosas como que no se sienten tanto como empatía. Más que si en ese momento te pregunto como, no sé, ¿cómo querías que te acompañe en este momento? O tal vez muchas veces significa sentarse en silencio, Y acompañar. acompañar. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces para mí se parece mucho a esa palabra acompañar, compañía. Me gusta. Nane, hay una gran noticia que nos dio la neurociencia, que se llama neuroplasticidad. Ajá. Contame de neuroplasticidad. Ajá. Y esto, ¿por qué es tan importante para las personas? La neuroplasticidad es una característica biológica normal que yo creo que hasta recientemente ha sido utilizada para empoderar en la sociedad, pero que nosotros los científicos la conocemos desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Es algo que es un fenómeno muy normal del desarrollo de un ser humano, del desarrollo del sistema nervioso central del ser humano. La neuroplasticidad es la capacidad de ir desarrollando, en principio, el cerebro. Pero ir desarrollando implica darle forma al cerebro. Y darle forma al cerebro significa que tienen que haber cosas que se conecten y cosas que no se conecten, ¿verdad? Para cumplir un propósito. Y en útero, en vías de desarrollo, esa neuroplasticidad está altamente enfocada en estructura, anatomía, pues. Y cuando uno nace, ese conjunto de células empiezan a formar conexiones que van teniendo sentido para navegar en una sociedad. Y ese crecimiento del niño en la sociedad va generando conexiones, aprendizajes. Es decir, conforme yo voy aprendiendo, esas conexiones neuronales se van formando y así es como yo puedo repetir y puedo navegar en la sociedad de alguna manera u otra. Lo que pasa es que esa experiencia social literal va formando el cerebro, ¿verdad? Va dándole forma no es que va a cambiar totalmente de forma, pero va cambiando las conexiones físicas que se hacen entre las neuronas y va generando memorias que son almacenadas en el cerebro. Y esa capacidad de crear nuevas conexiones y de hacer nuevas estructuras físicas como resultado de exponerme a un aprendizaje y a estímulo visual, auditivo, emocional o cualquier otro, es la neuroplasticidad. Ahora, ¿por qué es tan poderoso? Porque nosotros hablamos de la neuroplasticidad y es que como seres conscientes, saber de que eso no se pierde conforme nosotros vamos creciendo. Es cierto que se disminuye un poco porque entre más, la neuroplasticidad particularmente responde a células que todavía tienen que madurar en alguna dirección. Entonces hay menos células, hay más células más viejitas que ya están llenas de mañas, digamos. Y hay otras células jóvenes que todavía están aprendiendo. Y entonces y siempre tenemos una población de células jóvenes nosotros. No las perdemos. O sea, el cerebro, si bien son menos que las que producíamos cuando estábamos creciendo, porque el cuerpo necesitaba producirlas más, todavía continuamos haciendo células nuevas y todavía nuestras neuronas tienen la capacidad de hacer nuevas memorias. Y entonces desde ese lugar de repente se abre un mundo de posibilidades
de cambio. A partir de la decisión de exponerme o no a nuevos aprendizajes. Y qué poderoso se vuelve cuando de repente yo entiendo que yo tengo la capacidad de desarrollar nuevas capacidades siempre y que no necesariamente estoy fijado a un destino y así soy yo, ¿verdad? Sino que, suave, ¿verdad? Eso que vos sos es el resultado de lo mismo, o sea, de esta neuroplasticidad que puedes seguir aprovechando en caso de que quieres continuar evolucionando y aceptar que la persona que yo soy hoy en este momento no es algo estático, sino que es parte de un proceso de evolución constante. Y yo he encontrado que eso da muchísima esperanza. Es un hecho. Yo creo que es de las mejores noticias que alguien puede recibir. Se acabó el yo soy así. O ese yo soy así que alguien te dijo que eras, ¿no? ¿Verdad? Como que esa etiqueta, es que el clásico, es que yo no soy bueno en mate. Entonces, todo lo que se sienta que, ¿verdad?, está asociado a eso, es como, no. Y eso es algo como muy simple, ¿verdad? Pero tiene mucha profundidad. Sí, y además que es muy real en muchas personas, sobre todo en Costa Rica. Es muy común. Sí. Pues sí, la neuroplasticidad es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Nane, para ir cerrando, lamentablemente, así lo digo desde lo ¡Qué más rápido profundo se pasó! Sí, no lo puedo creer. El tiempo es relativo. Así es. Es un invento del ser humano. Es un invento lamentable para estos momentos, en donde quisiera que se expanda. Me encantaría que dijeras brevemente, si estuviste por tanto tiempo en ese conflicto interno de razón y emoción, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que no están separados, ¿verdad? Que no operan de manera separada, pero que el ejercicio es practicar esa conexión. Porque hasta cuando uno cree que la tiene, cualquier cosa lo desconecta a uno y lo lleva solo a la cabeza o lo lleva demasiado, claro, ¿verdad?, a un lugar o a otro. Entonces, tratar de buscar una manera de estar constantemente ejercitando esa conexión, yo creo que es el reto del camino, ¿verdad? Hacia, no sé, hacia algún lado, ya sabremos a dónde vamos, pero se siente como un camino, y en ese camino ejercitar la conexión mente-corazón o cerebro-corazón, yo creo que es lo que por lo menos se siente a veces como un poquito de claridad. Como un equilibrio, como quietud. Paz. Total. Nos hacíamos llamar los seres racionales, pero deberíamos de irnos inclinando más a aceptar que somos también seres emocionales, entonces. Sí. Innegable. Innegable. Qué lindo. Nane, muchísimas gracias por este espacio que la verdad ha sido cargado de muchas dopaminas en mi cabeza. Y lo he disfrutado demasiado. Gracias por abrirte, por contarnos un poquito de vos, casi que muchísimo de vos, en este corto tiempo. Sí. Darnos buenas noticias, contarnos de lo que haces. La verdad que yo aprendí muchísimo y me llevo esa nueva visión de empatía para mí, y empezar a fortalecer también esa relación que hay entre la razón y la emoción, aceptando lo que somos, que también somos seres totalmente cambiantes, nada es permanente, incluyéndonos. Sí, exacto, impermanencia. Total. Es el mensaje, sí. Impermanencia. Nane, ¿para qué estás en este mundo?
Ay, para servir. Para servir. No lo dudo. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram, @The Science of Spirit, quiere decir la ciencia del espíritu. Y me quedé con las ganas de preguntar al respecto. La próxima. Sí. Y en Facebook me pueden encontrar con mi nombre, Mariane Hit-Cabezas. Y ahí comparto más temas en Facebook comparto un poco más temas de ciencia y de comunicación científica. En Instagram hablo un poquito más como de esta conexión espiritual. Pero me pueden seguir y poco a poco estoy segura que voy integrando más de una y la otra constantemente. Así que súper invitados. Muchas gracias. Gracias. Ya saben que estamos diseñados para el éxito. Esto estuvo increíble, ¿verdad? Si encontraste algo que te gustara, compartilo. Si crees que le podría ayudar a alguien más, dale, compartilo. Así me ayudas a cumplir con mi propósito de vida, que es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su máximo rendimiento. Encontrame en las redes sociales como The Mind Coach CR.